No, yo no creo que está más equilibrado, ¿no? Pero normalmente no te preocupes. Sí. Cuando van y vienen, así que no te preocupes. Entonces, concéntrate aquí en la clase. Igual le digo a la mujer, hay un montón de hombres, ¿verdad? Nada más que encontrar uno bueno para el camino, ¿verdad? Entonces ya vimos el primer elemento del delito, conducta. El artículo 14, vamos a volver a leerlo para encontrarlo. Ya no necesitan buscarlo, entonces ya han aprendido las 4 palabras todavía. ¿Aprendiste las 4 palabras? A ver, dime qué es delito. Es la conducta típica, antijurídica y culpable. Como lo dices con fuerza, ¿verdad? Pero bueno, dijiste, ¿verdad? Esas son las 4 palabras, ¿verdad? Eso es delito. El código dice delito, ¿qué es? Acción típica, antijurídica y culpable. Bien, de esos 4 elementos hemos visto ya el primer, tanto positivo como negativo. Entonces yo soy juez, o soy ministerio público, o soy abogado defensor. ¿Cómo voy a saber si hay conducta o no hay conducta? Bueno, primero se los enseño. Ya deben de saber cuándo hay conducta y cuándo no hay conducta. Y la cosa es muy simple. ¿Cómo voy a saber si hay conducta o no hay conducta? Pues si pusieron atención a la clase, es muy simple. Yo digo, a mi cliente lo acusa de que mató a una persona. Bien, yo digo, estará comprobado el primer elemento del delito, porque para que haya delito deben de reunirse esas 4 palabras. Entonces tengo que empezar por la conducta. Realizó una conducta mi cliente. Y entonces la forma más sencilla de saber si realizó una conducta es decir, la conducta de mi cliente la hizo impulsado por fuerza física exterior e irresistible. Pues no, voy a decir no. O puedo decir sí. Depende de los hechos que están en la carpeta de investigación. Lo primero que puedo decir, ¿hubo fuerza física exterior irresistible? ¿Fue impulsado por un hombre o fue impulsado por una fuerza de la naturaleza? Aquí a la atención, ¿dónde andas? Voy a decir no. Voy a decir, bueno, lo hizo porque tiene un impedimento físico. Realizó la acción porque lo hizo por un movimiento reflejo. ¿Lo realizó en estado de sonambulismo? No. ¿Lo realizó en estado de hipnosis? No. Entonces, ninguna causa que impide la acción le favorece, por lo tanto, hay acción. Yo sí voy a entender cuando hay conducta, nada más analizando a contrario sensu. ¿Lo favorece alguna de esas causales? Fuerza física exterior, irresistible, impedimento físico, acto reflejo, sonambulismo, ¿lo favorece alguna de esas causales? No. Entonces quiere decir que hay conducta. Conducta.
Pero eso no significa que haya delito. Nada más hay una conducta. Pero para que haya delito deben de reunirse esas cuatro palabras. Nada más tengo la primera, no hay delito todavía. Tengo que ver si esa conducta es típica. Tengo que analizar el segundo delito. Porque la pura conducta no es delito. Se necesita que la conducta sea típica. Es el segundo elemento. Entonces voy a ver si hay tipicidad. Tengo que examinar eso. Tipicidad es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal previsto y descrito por el legislador. ¿Qué significa eso? Que para que una conducta sea típica, se debe de amoldar exactamente a la descripción del tipo. Es un rompecabezas. Para formar un rompecabezas, completar un rompecabezas, todas las piezas que tengo deben de embonar. Tengo que ponerlas todas. Si falta una sola pieza que no entre o que no tenga, no voy a completar el rompecabezas. Va a quedar ahí un hueco, ¿verdad? Así es la tipicidad. Para que haya tipicidad, deben de completarse todas las piezas del tipo penal, todas adecuarse la conducta del sujeto. Si un solo, dejen de ver ahí, ya digo, y pongan atención, ¿sí? Vuelvo a repetir, la conducta que realiza el sujeto se debe de adecuar exactamente a la descripción del legislador en el tipo penal. Si falta una sola de las descripciones que hace el legislador, no habrá tipicidad. Y si no hay tipicidad, no hay delito. Vuelvo a decir, es como un rompecabezas. Estas son las piezas que me da el tipo penal. Tienen que poner exactamente a la conducta, las empiezo a acomodar. Si una de ellas falta o no embona, no entra, pues no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, no hay delito. Entonces, para entender la tipicidad, tengo que saber cómo está hecho un tipo penal, cómo se estructura, cuáles son esas piezas que tiene un tipo penal, para poder acomodarlas luego para saber cuándo hay tipicidad. Entonces debo de saber cuántas piezas debe de tener un tipo penal. Tiene un montón. Y debo de saber y de entenderlas todas para luego saber acomodarlas y ver si falta una o una no embona. La estructura del tipo penal. El tipo penal primeramente consta de un objeto jurídico.
ya lo he repetido varias veces, cuando yo digo objeto jurídico, me refiero al bien jurídico. Y cuando diga bien jurídico y tutelado, me refiero al objeto jurídico. Ya lo he dicho varias veces. Cuando yo digo objeto jurídico, me refiero al bien jurídico. Cuando diga bien jurídico y tutelado, me refiero al objeto jurídico. Todo tipo penal tiene un objeto jurídico. O sea, trata de proteger un bien jurídico tutelado. Ya dijimos que trata de proteger el homicidio, pues la vida. Entonces el bien jurídico tutelado del homicidio es la vida. Es el objeto jurídico del tipo penal de homicidio. ¿Cuál es el objeto jurídico del tipo penal? Pues la vida. Y de todo tipo penal tiene un objeto jurídico. Trata de proteger un bien. Y dijimos, ¿y el robo? Pues el patrimonio. Y las lesiones, pues la salud y la integridad corporal. Y la violación, pues la libertad sexual. Y el estupro, pues la seguridad sexual. Y esto, y todo tipo penal tiene un bien jurídico tutelado. Entonces, es la primera parte del tipo penal. Todo tipo penal tiene un objeto jurídico. Número 2. Si ustedes los quieren ver, estaría bien. Todo tipo penal tiene un objeto material. ¿Cuál es el objeto material? Pues la persona o cosa sobre la cual recae la acción delictuosa. Siempre el delito lesiona a una persona o a una cosa. Eso constituye el objeto material. Repito, ¿qué es el objeto material? La persona o cosa sobre la cual recae la acción delictuosa. Artículo 329, eso lo deben saber de memoria, ¿verdad? Eso lo aprendió. Ahí el objeto material, ¿quién es? ¿Tú que lo dijiste? Una persona, ¿verdad? El objeto material del homicidio es una persona. Sobre una persona va a recaer la acción delictuosa. Esa es la que van a llevar en la vida. Entonces, el objeto material del homicidio es una persona. Ahora veamos el robo. 399. No vas a repetir los números, ya se podrían entender. Ahí sobre quién recae la acción delictuosa. Sobre la cosa muerta, ¿verdad? Entonces, el objeto material, como lo dice aquí, a veces puede recaer sobre una persona, como en el caso del homicidio, o puede recaer sobre una cosa. En este caso es la cosa muerta, ¿verdad? Yo no les puedo decir todos los artículos, ¿verdad? No alcanzaría el curso nada más para eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo tiene que descubrir? Nosotros. Al ir leyendo, ya le
les di la receta, hay que leer detenidamente, palabra por palabra, respetando las reglas geométricas, la puntuación gramatical. Dije geométrica, la puntuación gramatical. Hay que respetarla para detenidamente leer palabra por. Yo no puedo leer. Luego se la ponen otra cosa que no me leen. No entendimos nada. Tengo que leer. Hoy está diciendo que es una cosa, que la cosa debe de ser mueble y que la cosa debe de ser aquí. Para poder entender, tengo que leer con lentitud, para poder palabra por palabra entender qué es lo que quiere el legislador con ese artículo. Bien, entonces para seguir adelante, el objeto jurídico lo constituye el bien jurídico tutelado, lo que trata de proteger el bien penal, que ese es el bien jurídico. Y el objeto material, persona o cosa sobre la que recae el delito. Y entonces avanzamos. Le decía al otro grupo, haciendo una metáfora, que los tipos penales se parecen a una oración gramatical. Ahora tú protagonizas la novia. ¿Sí? ¿De qué consta una oración gramatical? ¿Cuáles son los elementos de una oración gramatical? ¿No gusta la escuela? Sí, pero no, ¿verdad? ¿No gusta la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria? Sí. Pues llegaste aquí de picante nomás ahí. ¿Te olvidó? O así se te va a olvidar todo cuando salgas de la carrera y qué vas a hacer si se te olvida todo. ¿Alguien se acuerda? ¿O todo se les olvidó? Entonces, ¿cuál creen que sea la intención de que una persona vaya a la primaria y a la secundaria y a la prepa? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no entramos directamente aquí? Tiene una razón. Nos vienen preparando, ¿verdad? Y no se me puede olvidar todo eso, porque pues si no, pues. Bueno, a mí me enseñaron que era sujeto, verbo, predicado o complemento. Bueno, así. Bueno, los tipos penales se parecen. Tiene sujetos, colaboración gramatical, y el sujeto puede ser activo o pasivo. Sujeto activo es el que realiza la acción delictuosa y el pasivo es el que recibe la acción delictuosa. Entonces el sujeto activo puede tener esta característica, puede ser un sujeto activo común o puede ser un sujeto activo cualificado. Y cuando leemos tenemos que entender lo que buscando. El tipo pide un sujeto común. El tipo pide un sujeto cualificado. Eso lo tengo que descubrir y entender al leer el tipo penal. Voy a empezar diciendo que el objeto jurídico de este tipo es esto, el objeto material es esto. Ahora tengo que ver qué clase de sujeto pide, si un sujeto activo común o un sujeto activo cualificado. Volvamos al homicidio. Define homicidio. Cometer el acto de homicidio que priva de la vida. No dice acto,
distintas. Comete el delito de homicidio. Priva de la vida a una persona. No, a otro. A otro. Vamos a ver cuántos días tardas en aprender que renglón. Imagínate que si te dieran que te perdieras 50 hojas, pues ¿qué harías? Dice el artículo 329, encuéntrelo y ténganlo ahí para que lo lean. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Qué características especiales debe de tener quien comete el homicidio? ¿Quiero respuestas? ¿Pide alguna característica especial el legislador a quien comete homicidio? No, no dije la acción verbal. Estoy hablando del sujeto. ¿Cómo llama al sujeto ese artículo? ¿Cómo lo llama? ¿Tú qué hablaste? ¿Cómo lo llama ese artículo al sujeto? ¿Al sujeto activo? ¿Cómo lo llama ese artículo? Otra vez con el verbo. No. ¿Qué? ¿Cómo llama al sujeto? Son las cuestiones de no haber ido a la primaria, ¿verdad? ¿Cómo no pueden entender esto? Porque no saben gramática. No le pone ninguna cualidad. No debe de ser gordo, debe de ser alto, debe de ser moreno, debe de ser blanco, debe de ser inteligente. ¿Dice algo así? Nada más dice él. Ese es el sujeto, tercera persona del singular. Un pronombre de la tercera persona del singular. Si sé gramática, ya lo identifiqué. Nada más dice él. Ese es el sujeto activo. Él que priva de la vida a otro. El sujeto lo nombra diciéndole él. ¿Qué características tiene? Ninguna. Entonces, ¿quién puede matar? Tú misma. ¿Quién puede matar? Cualquier persona. Cualquiera, porque no le pone ninguna característica. Cualquiera. Por eso el sujeto activo. Por eso el sujeto activo es un sujeto común. Cualquiera. Cualquiera. Algunos otros autores le llaman sujeto común o indiferente. Es indiferente cualquiera. Y al leer, nosotros tenemos que descubrirlo. Nadie nos los va a venir a decir. Cuando ande litigando, yo no voy a estar a su lado diciendo, hey, ese es el sujeto, mira, no. Acuérdate del objeto jurídico, no. Lo van a tener que descubrir por sí solos. Y cuando uno da el pie con bola, ¿y quién fue su maestro de teoría del delito? No, pues Gaby, ¿tú quién les enseñó? No me vayan a poner en evidencia. Yo quiero que les digan, oye, ¿quién te enseñó? Oye, ¿qué bien te enseñó? Vea el artículo 399. Otra vez vamos al robo.
características le pone al ladrón? Ninguna, no me dice él que se apodera de una cosa que no muere. ¿Quién puede robar? Cualquiera. Entonces, el sujeto activo que pide el robo es un sujeto activo común. Pero en ocasiones, no en todas, en ocasiones, en ocasiones, el sujeto, el legislador nos pide, no un sujeto común, nos pide un sujeto cualificado. Y esa cualidad que nos pide puede estar cualificado en cuanto al derecho civil, en cuanto al derecho público, en cuanto a la profesión, en cuanto al empleo, en cuanto al número, que puede ser uno o varios. ¿Quién nos lo va a decir? El artículo es el que nos dice todo. Cuando uno pone atención, yo digo que los artículos nos hablan. Yo pienso, cuando lo leo, me está hablando, fíjate, soy esto. Fíjate, te estoy diciendo que soy esto. No inventes, no pongas palabras distintas a las que están aquí. Entiéndeme, yo te estoy hablando y te estoy diciendo lo que soy. Fíjate bien. Vamos a abrir el código en el artículo 350. Tú que eres abandonado, pero El delito de parricidio es que dolosamente prive de la vida a cualquiera ascendiente, consanguíneo en línea recta, sabiendo el responsable al parentesco. ¿qué cualidad debe de tener el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto activo ahí? El que comete el delito, ¿Quién es? un familiar de línea consanguínea. Ahí dice que un familiar. Pues tiene que Ya pusiste palabras distintas a la que dice el artículo. Y es lo primero que no debemos hacer, poner palabras distintas. ¿Dónde dice ahí familiar? Un ascendiente consanguíneo. ¿Ese es el sujeto activo? No, el pasivo. Yo quiero saber quién es el sujeto activo. Y la pregunta es para todos. ¿Puedo contestar? Sí, ¿El descendiente consanguíneo? sí señor, ese sería el sujeto activo. Un descendiente consanguíneo en línea recta. No cualquiera. No está pidiendo un sujeto común, como en los otros casos. Lo está pidiendo un sujeto cualificado. ¿Quién puede cometer parricidio? Únicamente un descendiente consanguíneo en línea recta. Ningún otro puede cometer parricidio más que eso. ¿Y quién es? Lo mismo que estaba leyendo. ¿Y quién es un descendiente consanguíneo en línea recta? Podría ser el hijo de, bueno, por ejemplo, yo que soy el hijo de mi papá, o pues, ¿Quién? el hijo viene siendo un hijo, o un abuelo, un padre, un hijo, un nieto. Un abuelo es descendiente. Perdón, o sea, el abuelo, el padre. ¿Esos son descendientes? Sí, descendientes. Pues no, esos no son descendientes, son ascendientes. Ok. Entonces, Entonces dime, te sigo preguntando. por ejemplo, un hijo, un padre, sería
Sí. A la madre no, nada más al padre. Bueno, también podría ser a la madre. Ah, puede ser, ¿no? También, no, nada más de que puede ser. Un descendiente consanguíneo en línea recta es hijo, vamos para abajo. Eso es descender hacia abajo. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Cualquiera de ellos puede cometer parricidio porque son descendientes en línea consanguínea recta. Ascendientes vamos para arriba. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Quien mata a un abuelo siendo un nieto, ¿sí? Comete parricidio. El que mata al bisabuelo siendo bisnieto, comete parricidio. Entonces, ya no fue cualquiera, ya no fue un sujeto común, va a ser un sujeto cualificado, sujeto activo cualificado en cuanto al derecho civil. ¿Por qué? Porque el parentesco es una institución del derecho civil. Ya no fue cualquiera. Y eso lo vamos a tener que, un artículo nos dice muchísimas cosas. Pero tenemos que hacer lo que les he estado diciendo. El abogado debe de tener imaginación, debe de imaginarse cosas, debe de ser creativo. Un sujeto sentado ahí aplastado que no razona. Bueno, y entonces un matrimonio no puede tener hijos y adopta uno. Y ese hijo que adoptan mata a alguno de ellos. ¿Es parricida? ¿Hay parricidio? No. ¿Por qué no? Sí. No es un descendiente directo de consanguinidad. No comparten lazos de sangre. Exactamente, ¿verdad? No es consanguíneo. Es un hijo adoptivo. Entonces, un hijo adoptivo no puede cometer parricidio. Será un homicidio, pero no parricidio. ¿Por qué? Porque no es un descendiente consanguíneo. Es un derecho, ha adquirido sus derechos por adopción, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces no nos pide un sujeto cualificado en cuanto al derecho civil. Vamos a la profesión. Vamos a ver el artículo 237. A quienes ejerzan la medicina por causa justificada se nieguen a prestar sus servicios a un enfermo en caso de notoria urgencia, serán sancionados con multa de 1 a 5 veces. ¿Qué clase de sujeto me está pidiendo el legislador? ¿Qué clase de sujeto activo? A quienes ejerzan medicina. Así dice ahí un médico. Ya otra vez a poner palabras que el legislador no dice. Ahí dice un médico. ¿Qué dice? A quienes ejerzan medicina. A quienes ejercen. ¿Solo los médicos ejercen la medicina? Porque habló ahí a los doctores. ¿Tú fuiste que dice que fue que era un médico? Es el que habla a los doctores. Sí. Nada más los médicos ejercen la medicina. ¿Eh? Me equivoqué ahí. ¿Una enfermera ejerce la medicina? ¿Un enfermero? Nos dice a los que ejercen la medicina.
está pidiendo? Un sujeto activo cualificado debe de tener una profesión. ¿Cuál es esa profesión? La medicina. Ahí no está pidiendo un tipo común cualquiera. No dice él, ¿verdad? Dice los que ejercen la medicina. ¿Quién me dijo eso? Pues el mismo artículo, cuando la leo, me lo está diciendo. ¡Ey, imbécil! Fíjate lo que te estoy diciendo. Eso me dicen a mí. No sé cómo les diga a ustedes. A mí así me dice. No seas idiota, fíjate bien. Así me dice a mí el artículo. No sé a ustedes cómo les digan. A mí así me dice. Para que me fije bien. No me dice, fíjate mi rey, con pasito lindo. Dije, no, así no me dice. Porque ahora sí quiere que los trate uno a otro. No es como, ay, me dijo así, ay, me dijo asado. ¿Verdad? No es políticamente correcto esto, maestro. No nos trata bien, nos trata bien. Eso dices tú. Hasta tiene, no es alma de cristal. Yo tengo un alma de cristal, pero acá está. Dice que es la generación de cristal, esta, ¿verdad? Así les llama, ¿verdad? No puedo uno decir ni mi alma porque, ay, Dios nos dijo así. Pero viene el amigo y le dice, ¿qué hago, güey? Y voltean, sí, entiende por güey. ¿No? Y ahí no se ofende, ¿verdad? Pero si yo se lo digo, sí se ofende. Es medio complicado, ¿verdad? Te lo dice de al y te ofendes. Pero a vos si te lo digo yo, sí te ofendes. El maestro. Bueno. Vamos a ver el artículo siguiente. Léelo tú. Artículo 138. Si pondrá prisión de 3 meses a 2 años, multa hasta 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y suspensión de 3 meses a 1 año. A los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurran en alguno de los casos siguientes. Ok. ¿Qué sujeto activo nos está pidiendo ahí? ¿Qué característica debe de tener? Un director, encargado o administrador de cualquier centro de salud. Ok. No cualquiera, ¿verdad? Debe de ser. Director, encargado o administrador de cualquier centro de salud. Cuando hay centro de salud, digo, bueno, pues una clínica, un hospital también, ¿verdad? Son centros de salud. Y el sujeto activo tiene que ser un director de una clínica, de un centro de salud, de un hospital, o debe ser el encargado, o debe ser el administrador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya me está pidiendo sujetos activos cualificados en cuanto a qué? En cuanto al empleo. Debe de tener esa, ser el gerente, ser el administrador, ya es una cualidad especial, ¿no? En cuanto al empleo. Anteriormente vimos profesión, ahorita estamos sabiendo que es empleados, ¿verdad? A veces nos pide sujetos activos cualificados. Vamos a seguir con el empleo. Veamos el artículo siguiente. Lo mismo, ¿qué dice? Artículo 139. A los responsables, encargados, empleados o dependientes de una botica o farmacia que al surtir una receta sustituya la medicina específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente El sujeto activo, ¿qué debe de ser? responsable de los Encargado, empleados de una farmacia o botica. Responsable, encargado, empleado, ¿verdad? Esa es una característica especial en cuanto al empleo, ¿verdad?
No puede ser cualquiera. Hey, búscale, cacheteala, pues como que así nomás. Duro con ella. A ver cómo no me equivoqué. Entonces el sujeto activo cualificado debe de ser el responsable de una farmacia, el encargado o un empleado. Responsable, encargado o empleado de la farmacia. Que cuando tú te recetas de una medicina por otra, ¿verdad? Aunque no le pase nada, es un delito de peligro, ¿verdad? Entonces tenemos un sujeto activo cualificado en cuanto al empleo. Y así tenemos que ir leyendo cuando pide una profesión, cuando pide un parentesco, cuando pide un empleo, cuando pide una profesión. Hay que ir viendo para saber qué calidad debe de tener el sujeto activo. La mayoría de los sujetos activos son comunes o indiferentes, la mayoría de los tipos penales. Pero también hay bastantitos cualificados. Pero pues no es una ciencia ni es magia negra, simplemente al leerlo. Solito el artículo me va a decir, fíjate lo que soy, abre bien los ojos. ¿Ustedes que no creen que a mí me hablan los tipos? ¿Creen o no que me hablan? Bueno, yo siento que me hablan. Y por eso los entiendo. ¿Pero a qué se debe? Pues al ejercicio constante, a leer. ¿Quién estando ya aquí en este grupo? Pues yo me voy a adelantar para ser mejor abogado. Yo me voy a proponer leer todo el Código Penal para saber cuántos tipos penales hay en Tamaulipas, qué acciones de nuestro estado son delitos. Voy a leerlo y voy a tratar de aprenderme los más interesantes. ¿Se los tengo que decir yo o debe de ser algo que debe de nacer de ustedes? Si no tienen esa curiosidad, si no tienen esa disposición, no van a ser abogados, no van a ser buenos abogados. Tiene que ser esa disposición. Cuando yo trabajaba en un juzgado federal, juzgado primero de distrito, ahí trabajé yo muchos años. Y mi trabajo consistía en proyectar las sentencias de amparo y en proyectar las resoluciones penales. Llegaba mi secretaria y se sentaba en taquigrafía. Yo le dictaba y ella escribía en taquigrafía. Para que pudiera trabajar ahí, tenía que escribir al ritmo de mi voz. Yo no tenía que repetir, yo hablaba como hablo naturalmente y ella sabe taquigrafía, signos taquigráficos, ¿verdad? Que simplifican lo que uno va diciendo y rápidamente escribo. Entonces, yo empezaba empezaba yo, el artículo este y este artículo, y complemento el artículo bla, 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 y el artículo este, y el artículo aquel, y el artículo aquel, y ella apuntando. Un día me estaba escuchando un muchacho que iba entrando de acuario, y me dijo, oiga, ¿y usted se sabe todos los artículos? Que sea así de memoria, los que más uso, ¿verdad? Todos los días uso determinado número de artículos para hacer la resolución. Pues sí, lo sé. Dije, pero
sé dónde están todos los artículos. Sé el orden de ellos porque los he leído todos. ¿Sí? Sé dónde están ubicados cada uno de ellos y cuando agarro el código, ya se le abre y me equivoco por uno o dos números, ¿no? Porque conozco el orden de todo el código. ¿Por qué? Porque desde joven, de estudiante, leí todo el código y vine. Y dije, ¿cómo le hago para aprenderme eso? Es que no hay mucho trabajo, y hay mucho canal, y no hay tiempo. ¿Ustedes están preparados ustedes? ¿Cuántos artículos tiene el código? 485. No, me lo digan Santiago, nada más calculando, no 100. 81, más o menos, no me equivoqué mucho. Pues, hay 481 artículos. Le digo, por decirle, en ese momento ¿cómo lo voy a leer? Y le doy una copia del código ahí en el banco. Cuando vayas a hacer tus necesidades, agarra el código y lee 3 artículos. Estás ahí sentado, lee 3 artículos. Pero como eres un hombre muy ocupado, bueno, aprovecha que estés ahí sentado sin hacer nada, ¿verdad? Lee 3 artículos. Y al cabo de un tiempo, ya lo leíste todo. No siempre hay tiempo para hacer las cosas. Cuando los termines de leer, vuelve a empezar otra vez. Y lee 3 o 4 veces el código. Entonces te vas a dar cuenta cuántos hay, cuáles son y dónde están ubicados. Para una gente que quiere mucho tiempo, pues que deje una copia ahí en el water, ¿verdad? Pero ustedes no están muy ocupados, ¿verdad? No sé si pueden en la noche ir un rato, ¿verdad? No les digo que leen todo el código en la noche, ¿no? 3 artículos, 3, 4 artículos. Y al cabo de 2 meses o 3 meses, pues ya lo leyeron todo. Pero si no tienen esa disposición, y lo mismo tienen que hacer con el código civil, con todos los códigos que van a necesitar, si no, ¿cómo ya los van a aprender? Ahora, si lo quieren hacer y si no quieren hacer, pues no lo hagan. Ya les pueden usar en manos a uno, ya no es culpa mía, ¿verdad? Pero me doy cuenta que todavía no se pueden aprender el homicidio, cada rato lo estamos usando, ¿verdad? Título 329, comete delito de homicidio que priva la vida. Era para que lo repitan. Robo, desapoder de una cosa que no es. No, nada más tienen aplastados ahí. Pónganse a trabajar. Su trabajo es ese. ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué te dedicas? ¿Y estudias? Esa es la segunda pregunta. Pues nada más dices que eres estudiante, pero no estudias. ¿Te estás engañando a ti mismo? A mí no me engañes. A mí no me engañes. Engañarán a sus padres ahí. Allá donde trabajan sus papás, allá más a ti y allá en soldadura, van a decir, oh, estoy con mi hijo, está estudiando para favor. Platica allá entre los compañeros.
trabajé ahí, por eso los escuchaba. Oh, qué bonito medicina. El que está estudiando medicina estaba en el billar, ahí, del otro lado, ¿no? Menos, ¿sí? Y al papá acá, orgullosote, platicando, presumiendo a los amigos, ¿no? ¿Qué pasaría si el papá de alguno de ustedes viniera y me dijera, ¿cómo te llamas tú? Alan. Arriba, adelante, Contreras. ¿Yo? Sí. Mónica. 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 Esos días, si tu papá viniera y me dijera, oiga, ¿cómo va Mónica? Tu papá, ¿qué le diría yo? Pues no sé, señor, no le conozco la voz. Nunca me ha hecho una pregunta. Cuando yo digo alguna pregunta, alguna duda, no participo en clase. ¿Qué haría tu papá? Y cuando menos te digo, ¿qué pasó, hija? Pues, te alimento, te doy una casa, te doy todo, te doy ropa, te doy todo, todas las comodidades, te doy para que vayas a la escuela, te doy para la torta, para la coca, te doy para tu transporte. Oye, y pues tú no. Yo pienso que los padres no se interesan por ustedes, porque nunca, en 30 años que tengo de dar clase, nunca ha venido un papá a preguntarme, oiga, ¿cómo va mi hijo? ¿Viene a clase? ¿Llega a tiempo a clase? ¿Tiene faltas? ¿No? Entonces yo saco en consecuencia que sus papás les creen a ustedes. Tienen tanta confianza y los quieren tanto que lo que ustedes les dicen, ellos lo creen. ¿Cómo vas a la escuela, hijo? Bien. ¿Cómo te fue en el examen? Bien. Oye, no le dice que sacó 0, ¿verdad? Y su papá no viene a preguntar, oigan, ¿qué sacó mi hijo en el primer parcial? ¿Cómo sacó 0? Yo creo que tomaría cartas en el asunto. ¿Cómo que sacaste 0? No le ayudas a tu mamá con los quehaceres de la casa, no haces nada, ni nada más ir a la escuela y sacas un 0, pues ¿qué onda? Y entonces los padres, pero los padres los quieren tanto que les creen. ¿Cómo te fue el examen? Bien, ¿aprobaste? Sí, ya lo creo. Pero no viene a informarse. Oiga, ¿usted le da derecho a pegar a mi hija de acuerdo? Sí. ¿Cómo le fue? No, pues mire, sacó 0. Y mire, tiene todo este montón de faltas que no. ¿Quién sabe a dónde irá? Pero aquí en la clase no. Yo creo que se compondrían las cosas, pienso yo. Porque entonces el papá le diría, oye, ¿sabes qué? Pues si no quieres aprovechar bien, pues ya no vayas a la escuela, ¿verdad? Te voy a meter a trabajar, o quédate aquí y ayúdale a tu mamá, o haz algo, pero pues, no te vas a hacer allá puro vacío en la escuela. Pero los padres no van a hacer eso. Pero yo sí hice eso con mis 4 hijos. ¿Cómo la veo? Hey, ¿qué pasó? Ay, me está costando mucho tu educación. Me tengo que sobar el ojo para pagar lo que cuesta ahí en el cultural. Voy pagando 8,000 pesos por cada uno de ustedes al mes. Son cuántos, son pagando 32,000 pesos, nada más por el aparte de lo que les compro de libros, uniformes y lo que les doy y todo, si les sumo, ¿sí? Al mes gasto 50,000 pesos en ustedes. Y me tengo que sobar el ojo para que lo que más hay. Dime sinceramente si quieres estudiar. Y si no sea honrado, y dime, ¿sabes qué? No quiero estudiar, no quiero trabajar. ¿Okay? Yo no te voy a decir qué se hace en la vida. Es
Es tu vida y es tu decisión. Yo te voy a imponer, quiero que seas abogado como yo. No. Lo que tú quieres ser cantante, quieres ser pintor, quieres ser escultor, lo que tú quieras, pero que lo hagas. No, sí. Oye, quiero ser cantante de ópera, cabrón. ¿Crees que tienes facultades? ¿Crees que sí? Bueno, pues adelante, te voy a apoyar. Pero no me vayas a hacer gastar y a los 2 o 3 años, fíjate que me arrepentí, ahora quiero ser dentista, pues cállate por allá, no me trabajar. Entonces lo que voy a hacer yo es que voy aquí a la dirección y voy a pedir el teléfono que pusieron ustedes de su tutor y yo voy a hablar con él y le voy a decir cómo va. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vaya, señor Contreras, va así. Nada más se la pasa ahí platicando con los balos y Es mi número el que está en el este. ¿vale? Es mi número el que está en el este y ya no sirve. Lo consigo. ¿Crees que es muy difícil para mí conseguirlo? No. Le digo a unos amigos ministeriales, mira, tengo ese número, investígame dónde vive su papá. Mi papá ni vive conmigo. ¿Vale? Mi papá no vive conmigo. Bueno, entonces voy a poner el seguro y ya. Si lo que quieres es reprobar, pues reprueba. No te voy a quitar ese gusto. Bien. Entonces hay veces que el tipo pide un solo sujeto. Eso se llama unisubjetivo. Y hay veces que pide varios. Y eso se llama plurisubjetivo. A ver, alma de cristal, tú que te estás viendo, dime, define homicidio. Comete el delito de homicidio de la priva de la vida a otra. De acuerdo con el tipo, ¿cuántos sujetos activos se necesitan para cometer homicidio? No, ¿verdad? El tipo de homicidio es unisubjetivo, porque nada más dice el tercera persona del singular. Si dijera la tercera persona del plural, ¿sí? Pues diría los, ¿verdad? Cometen homicidio los que privan de la vida, pero no dice los, dice él. Ahí en el código es donde dice, Mónica, ahí, fíjate en el código, dice él que priva de la vida. Ya, en aquel padre no, entonces no ves allá, en tu código. No lo tienes, ¿verdad? Ahí dice él, es singular, ¿verdad? Entonces quiere decir que para matar, el legislador dice, basta con uno. No se necesita más para matar, con uno basta. Si vemos el 399, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Madre Cristal? El que se apodera de cosas que no mueren. También dice él. Entonces el robo es un tipo unisubjetivo. Algunos autores podrán encontrar que dice monosubjetivo. Yo estoy usando latín y algunos usan griego. Mono quiere decir, viene del griego que significa uno. Monosubjetivo. Significa igual que fuera unisubjetivo. Uno. ¿Cuántos considera el legislador que se necesitan para robar? Él no dice los, ni dice quiénes, dice él que se apodera. No dice los que se apoderan, ni quiénes se apoderan. Nada más dice él. Si vemos el 417 fraude,
aprovechándose del error, pero dice él engañando. ¿Cuántos piden? Pero hay veces que el legislador pide dos o más. Veamos el artículo 170. ¿Qué dice? En contratación de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 15 a 80 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas. ¿De cuántas? De 3 o más personas. Ok. Entonces, para que haya una asociación delictuosa, ¿cuánto se necesita? 3. 3 o más. Entonces, ese tipo penal es muy subjetivo. Porque dice que cuando menos deben de ser 3. Si vemos el artículo siguiente, 171, ¿qué dice? Cuando se ejecuten uno o más delitos por pandillas se aplicarán a los que intervengan en su comisión, además de las penas que les correspondan por él o los delitos cometidos, la sanción de 6 meses a 3 años de prisión. Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito. ¿Cuántos se necesitan para que haya una familia? 3 o más, ¿verdad? Para que haya pandillerismo se requieren 3 o más sujetos. Entonces, el delito de pandillerismo es un delito, es un tipo penal muy subjetivo. Bien, ahora vamos a voltear la moneda. Ahora vamos con el sujeto pasivo. Ya vimos las condiciones que debe de tener el activo. Ahora vamos a ver qué condiciones debe de tener el pasivo. El pasivo también puede ser ¿cómo? O indiferente. Nuevamente, homicidio. Define homicidio. ¿Qué características tiene el sujeto pasivo de homicidio? Que es privado de la vida. ¿Ese es el sujeto? No Esa es una consecuencia, pero el sujeto, estamos hablando de los sujetos. no tiene ninguna, porque ¿Qué características debe tener el sujeto pasivo? porque cualquiera puede morir. El legislador, ¿cómo lo llaman? ¿Tú qué estás hablando? Dime, ¿qué nombre le pone el legislador al sujeto pasivo del homicidio? ¿No entiendes el artículo? ¿Cómo que no sabes? ¿Ni eso entiende? No es otro, le pone nada más otro. Así lo llama. O lo llama de otro modo. Necesitamos que el tipo ya les hable, que les diga, como me dice a mí. Le llama a otro, no le pone ninguna característica,
diferente. Puede ser cualquiera. ¿A quién pueden matar? Cualquiera. Basta que sea otro ser humano. Pero no le pone nada. Es un sujeto común. Volvamos al robo 399. ¿Qué característica debe de tener el sujeto pasivo de robo? ¿Se dan cuenta qué pasa con ese artículo? Ni siquiera lo nombran. Dice, robo es al que se apodera de una cosa ajena muere. Eso dice. Ni siquiera nombra el pasivo. Ahí tenemos que interpretar. ¿Quién es el pasivo? Pues el dueño de la cosa muere, ¿verdad? Ahí tengo que interpretar eso. Porque ni siquiera le pone nombre. Ni siquiera lo cita. Lo debo de entender yo, interpretando el sujeto pasivo, pues es el dueño de la cosa muerta. ¿Y qué característica tiene? Si no le pone nombre, al menos alguna característica. ¿Quién puede ser robado? Pues cualquiera. El sujeto pasivo de robo es un sujeto pasivo común. Y así podemos ir siguiendo, vamos buscando, ¿verdad? Vemos violación, por ejemplo, 273. Dime quién es el sujeto activo, qué característica tiene y qué característica tiene el pasivo. No sé. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Qué características debe tener? ¿Qué clase de sujeto pide? Léelo. En voz alta, a ver. Comete el delito de violación. Él, sujeto, pronombre tercera persona en singular, él, cualquiera. Sujeto común. ¿Le pone alguna característica? No, nada más dice él. ¿No aprendiste, ya no aprendiste eso que te acabo de enseñar? Y cuando dice él, pues es unisubjetivo también, ¿verdad? Pero aquí ya, lo que voy aprendiendo lo tengo ya que ir acomodando. No solamente es un sujeto común, sino es un sujeto unisubjetivo. ¿Y el sujeto pasivo quién es? Pues común, cualquier persona, dice. ¿O no dice así? Con una persona. ¿Vuelven a leer? Comete el delito de violación en que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de esta, sea cual fuere su sexo. Por una persona. ¿Qué le pone a esa persona? ¿Ninguna característica? Y además, ¿sé cuál fuera su sexo? Cualquier persona, hombre o mujer. ¿Sí? Ahí no están incluidos la LGTB, ¿verdad? No dice, ¿sí?
sujeto ahí, pasivo también es como un indiferente, ¿verdad? Pero igual que en el sujeto activo, hay ciertos sujetos que deben de tener cierta cualidad. No cualquiera puede ser sujeto pasivo. ¿Cuál es lo importante de esto que estoy enseñando para que haya tipicidad? Si cuando a un cliente mío lo acusan de que cometió el delito de suplir una receta por otra, resulta que no es empleado de la farmacia, era el repartidor, pero que en ese momento, como no estaba, él atendió la receta. Espérame. Es de acuerdo con la lista de empleado que tiene ante el Seguro Social y ante eso, lo voy a probar con su registro. Él es el repartidor, no es el empleado demostrador, ni el encargado, ni el responsable. Por entonces no puede cometer este delito, porque no tiene la cualidad que pide el tipo. Entonces yo voy a decir, pues no hay tipicidad, porque el sujeto activo no tiene la cualidad que pide el tipo, y si no hay tipicidad, no hay delito. Hey, yo no soy el gerente ni el administrador de esta clínica. ¿Por qué me acusas de eso? No tengo la cualidad que pide el tipo. Por lo tanto, si no hay tipicidad, no hay delito. Entonces, ya puedo ganar un asunto por falta de tipicidad, nada más basándome en el sujeto. ¿Ya para qué decir más nada? Como cuando enseñé las causas que anulan la acción. Si pruebo que causó la lesión porque fue compelido por una fuerza física exterior, pues ya, si no hay conducta, no hay delito. ¿Ya para qué tengo que entrar a la tipicidad? Ya no gané, con el primer elemento ya gané. Si hay conducta, entonces tengo que analizar si esa conducta es típica, y es cuando tengo que analizar todo esto. Y todo lo que nos falta por ver, van a ver todo lo que contiene un tipo, es un universo de cosas. Aquí no llevamos ni la tercera parte de lo que contiene un tipo penal. Pero para eso sirve. Ahora, si demuestro, como ahorita vamos a ver, que el sujeto pasivo a veces también tiene que tener una cualidad. El legislador le pone una característica. No cualquiera puede ser sujeto pasivo, sino el que dice el legislador. Solo esto. Este no es un sujeto común, este es un sujeto que debe de tener una cualidad. Vamos a ver el mismo parricidio, al revés ahora. ¿Quién es el sujeto pasivo del parricidio? El pariente consanguíneo ascendente. No, eso no dice el código, no me salgas con parientes. ¿Cuántas veces voy a repetir? No pongan palabras que no dicen el artículo. Ustedes no son legisladores. Cualquier ascendiente o ascendiente. Eso es lo que está diciendo el libro. No dice parientes, o menciona esa palabra ahí,
O sea, se dice el naco que viene allá del rancho, yo pariente, sí, pero el código no dice eso. Dice, tienes que hablar como abogado, dice ascendiente en línea consanguínea recta. Él va diciendo de pariente, es una taquería que ve que está en el boulevard, no compares una taquería con los tipos penales, ¿verdad? Entonces tiene que ser el sujeto pasivo. El parricidio tiene una característica especial. Debe de ser un ascendiente en línea consanguínea recta. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si no, no puede ser el tío. Ese no es en línea recta, los tíos son en línea transversal. ¿Sí? Hay varias líneas de parentesco, los tienes que aprender. No te los tienes que aprender, tu maestro de derecho civil te tiene que enseñar. ¿Sí? ¿Qué son las estirpes? ¿Qué son las cabezas? ¿Qué es el tronco común? ¿Cómo son las líneas ascendentes, descendentes y transversales? ¿Cuáles son los grados? ¿Cuáles son los grados de afinidad? ¿No tienes que aprender? Esto lo va a dar el derecho civil. Todo esto es para los que creyeron que estudiar leyes era muy fácil. ¿Sí? Pero lleva. Ustedes solitos se van a dar cuenta de todo lo que lleva. Por eso la mitad de los que están aquí no van a seguir estudiando. Aquí se van a encontrar. Se engañaron diciendo, no tiene matemática. Ya con eso ya es fácil. Pero a veces no pide una cualidad de derecho civil. A veces pide una cualidad en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, en cuanto a las condiciones biológicas, en cuanto a las condiciones mentales, en cuanto a la capacidad para resistir. Por ejemplo, veamos 270 estupro. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mazartini? Artículo 270. Comete el delito de estupro quien tenga cópula con persona de entre 15 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Ya nos están diciendo que el pasivo debe de tener cierta edad. Ya no puede ser cualquier sujeto pasivo, ya no, sino el que tenga esa condición que pide el legislador. ¿Debe de tener cuánto de edad? Entre 15 años cumplidos y menos de 18 años. Entre 15 y 18. Si el sujeto pasivo no tiene esa edad, pues no puede ser sujeto pasivo de esto. Forzosamente tiene que ser esa edad. Ahí tenemos un sujeto pasivo que tiene una cualidad en cuanto a la edad. Ahora sigue hablando para ver las penas que se ponen en el estupro. Artículo 271. Al responsable del delito de estupro se le impondrá una sanción de 3 a 7 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, si la víctima fuere de entre 15 años cumplidos y menos de 16 años de edad. Si la víctima fuere de entre 16 años cumplidos y menos de 18 años de edad, al responsable del delito se le impondrá una sanción de 1 a 4 años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. ¿Más? Artículo 272.
Este delito solo podrá ser perseguido. Entonces, para imponer la pena también hay que tomar en cuenta que la edad del pasivo, ¿verdad? Pues a veces condiciona en cuanto a la edad. A veces condiciona en cuanto al sexo. Por ejemplo, pues en el feminicidio, ¿quién crees que tiene que ser el sujeto pasivo? Una mujer. ¿Quién? En el feminicidio, ¿quién será el sujeto pasivo? Una mujer. Una mujer, nada más. Una vuelta de hoja, ¿verdad? Tiene que ser una mujer. Y así podemos ver en manipulación genética que a quien le implanten, a quien la dejen estéril, pues una mujer. A quien le implanten un huevo fertilizado, pues una mujer. Todos los delitos de manipulación genética, el sujeto pasivo forzosamente tiene que ser una mujer. Es en cuanto al sexo siempre. Esos delitos no quedan para los hombres, no más para la mujer. Entonces el sujeto que pide siempre será cualificado en cuanto al sexo. Pero a veces nos pide alguien que tenga una condición biológica especial. En el aborto, ocasionado a una mujer, no me acuerdo del número, pero debe ser 430 y tantos. En el aborto está en el artículo 356. Bueno, ¿eh? El 356. ¿Lo puedo leer? No, pero no quiero el 356. Quiero, cuéntame tu voz. No quiero ese artículo. Vamos a leer el artículo 358. Tienen miedo hasta leer, nadie quiere leer. A la persona que provoque la muerte del producto de la concepción de una mujer embarazada se le impondrán de 4 a 6 años de prisión cuando provoque el aborto a solicitud o ruego de la mujer embarazada y sea mayor de edad. De 4 a 8 años de prisión cuando provoque el aborto a solicitud o ruego de la mujer embarazada y ésta sea menor de edad o incapaz. De 5 a 7 años de prisión cuando provoque el aborto sin el consentimiento expreso de la mujer embarazada y ésta sea mayor de edad. Bien, allí el sujeto pasivo, en la última fracción, la mujer no da su consentimiento. Alguien le provoca el aborto sin su consentimiento. Ahí ese tipo penal está cualificado en cuanto al sexo. El sujeto pasivo es mujer, ¿verdad? Y su condición biológica es está embarazada. No cualquiera, no a una mujer que no esté embarazada, pues no se le puede provocar un aborto. Debe de tener una condición especial. Está embarazada. Si tú lees el artículo 356 más el tiene quién es el sujeto
pasivo de ese delito. El producto de la transacción. Perfecto, ¿verdad? Es el sujeto pasivo, ¿verdad? Es el que resiente la carga de impuestos. Se prima de la vida aquí. ¿Verdad? Entonces el sujeto pasivo del delito del aborto es el feto. En el último caso que tú leíste, ahí el sujeto pasivo no es el feto, es la mujer embarazada. Cambian las condiciones a algún oído leyendo. Tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? ¿No podría permitir, al menos aquí en el último caso que vimos en el que era sin su consentimiento que tanto el feto como la mujer fueran considerados los pasivos afectados? Ya que tanto se provoca la muerte del feto como de la mujer, por así decirlo. ¿No podría verlos afectados? No, porque solo se considera una. En este caso, ¿quién pierde el producto? Una mujer. Ok, es el sujeto pasivo. Pero- Recibe la carga de la prueba. La muerte del feto es una consecuencia. Bien, vamos a dejarle ahí porque ya nos pasamos 5 minutos, ¿verdad?